Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Poder Ejecutivo y los empresarios se encuentran enfrentados por la Ley de Justicia Tributaria, la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros y la misma será enviada al Congreso Nacional para que sea socializada, discutida y aprobada en el hemiciclo legislativo. Se está remitiendo con la aprobación del Consejo de Ministros y con el respaldo y la firme decisión de la presidenta Xiomara Castro, la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional. Estamos iniciando un trayecto hacia la generación de riqueza compartida, atracción de inversión extranjera y generación de centenares de nuevos empleos, aseguró el director del Servicio de Administración de Rentas SAR, Marlon Ochoa. En conferencia de prensa, funcionarios del Poder Popular señalaron que encontraron 10 casos de corrupción, entre ellas empresas que estaban en el régimen especial de turismo ligadas a cárteles del narcotráfico y en el que su principal cliente era el Estado de Honduras. La expectativa del COEP en este proceso era que ellos redactaran la ley y lo hicieran a conveniencia de unas cuantas empresas, pero el gobierno está para representar también los intereses del pueblo, mencionó el titular de la SAR, Marlon Ochoa. Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronuncia al respecto, detallando que han tratado de entablar un diálogo con el gobierno. No obstante, un grupo de funcionarios se ha opuesto, ya que consideran a la iniciativa privada un enemigo y no un aliado, por lo que señalan que en las exposiciones que han realizado desde el Ejecutivo son solamente para atacarlos. Sobre el envío de la ley hacia el Congreso Nacional, expresan que coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países, y si bien reconocen que se deben realizar reformas tributarias, las mismas tienen que ser acompañadas de la misma empresa privada, y alertan que con esta ley provocará la extinción de miles de empleos, afectando la economía y llevaría a Honduras a ser el país más pobre del continente, y llaman a los diputados del Congreso Nacional no ceder a las amenazas por parte del Ejecutivo y que no permitan la aprobación de un proyecto de ley que no se haya consensuado. Desde el Poder Legislativo también existen diversas opiniones, lo que para expertos supone que sería el lugar donde esta normativa encuentre la mayor oposición y no vea la luz. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, considera que en el hemiciclo legislativo están en la disposición de escuchar al sector privado y desmiente que se vayan a perder empleos, y lo único que busca la ley es ordenar las exoneraciones. Entre tanto, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que esta ley de supuesta justicia tributaria es antiempleo, un nuevo paquetazo y un golpe al pueblo hondureño. Por su lado, desde el Partido Liberal manifiestan que se debe revisar la ley para potenciarla y no debe ser utilizada para destruir a alguien, sino que tiene que atraer inversiones. Gracias, buenos días por estar con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Poneme la portada de 11 Noticias Digital. Adelantámelo, por favor. El titular nuestro dice: enfrentados empresarios y funcionarios de gobierno por la Ley de Justicia Tributaria. Ahí, la ley, dice el COEP, extinguirá a miles de fuentes de empleos. Un grupo de funcionarios considera a la empresa privada como enemigo y no como aliado. El gobierno respondió desde la Casa de Gobierno. Marlon Ochoa, director de la SAR. De la SAR estuvo también Rodolfo Pastor, que es ministro de la Presidencia, Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Banca, y estaba Tomás Vaquero, también estaba ahí Tomás Vaquero, y estaba Cristian Duarte, que es el subdirector de Servicios de Administración de Rentas. Gobierno, no es cierto que la ley no haya sido socializada. No se perderá ni un solo empleo, dicen los del gobierno, solo los privilegios y los escudos. Así están las cosas. Tengo 4 distinguidos invitados esta mañana para abordar este tema tan importante en el país. Saludo al señor vicepresidente del Congreso Nacional actualmente, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas y embajador de Honduras en Washington, el doctor Hugo Noé Pino. Hugo, buenos días.
Buenos días, Raúl. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana, al igual que los distinguidos colegas que nos acompañan. Aquí está don Alejandro Cafati, es oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Alejandro. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Igual un honor poder estar con estos distinguidos invitados y dialogar un tema que es tan trascendental no solo para la economía, sino también para el futuro del país. Él es presidente de la Comisión Nacional de Banca y miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, don José Luis Moncada. Bienvenido, José Luis. Raúl y sus distinguidos invitados, buenos días, es un placer poder compartir sobre esta temática de importancia nacional. Gracias. El subdirector del Servicio de Administración de Rentas, el subdirector de la SAR también está con nosotros, Cristian Duarte. Bienvenido, Cristian. Bien, buenos días, Raúl. Buenos días, panelistas, pueblo hondureño. Muchas gracias por el espacio y bueno, esperamos discutir y aclarar muchas de las cuestiones que se han hablado en los últimos días. Doctor Hugo Noé Pino, la ley de justicia tributaria va a perjudicar al país. Tanto se van a perder esos miles de empleos que han señalado los empresarios. Su participación inicial. Una consideración inicial, Raúl, que me gustaría hacer es la siguiente. El tema de ordenar y racionalizar las exoneraciones no es un tema nuevo en la agenda nacional. Se viene dando desde hace mucho tiempo. Yo, en lo personal, tengo prácticamente más de una década de venir promoviendo bajo diferentes aspectos que esto se dé. Pero no solamente lo han hecho organizaciones a nivel nacional como el FOSDE, como CESPAD, a nivel regional como el ICEFI, sino que también a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional, en sus 3 acuerdos que tuvo con el gobierno del Partido Nacional durante los 12 años del 2010 al 2021, introdujo dentro del acuerdo la necesidad de racionalizar las exoneraciones. Y esto es bastante reconocido por el BID, por una serie de la CEPAL y organismos. Honduras tiene el porcentaje más alto con respecto al Producto Interno Bruto en exoneraciones en América Latina, y es necesario ordenar y racionalizar estas exoneraciones. Y ese es un componente muy importante de la Ley de Justicia Tributaria. Adicionalmente, la Ley de Justicia Tributaria establece lo que tiene que ver con un elemento muy importante en la participación a nivel internacional de Honduras, como es la transparencia. Y uno de los elementos importantes es cómo sujetarse a un tratado internacional en los cuales se garantiza que no haya fuga de dinero a través de la corrupción por medios legales o por omisiones de la ley. Y por lo tanto, a mí sinceramente me ha extrañado esa reacción tan negativa con respecto a la ley. Lo que yo he analizado, tenemos que ver el anteproyecto que va a llegar el día de hoy al Congreso Nacional, no implica ninguna pérdida de trabajo, ninguna exportación de empresas, y estos calificativos de que Honduras se está hundiendo, estos calificativos del desmoronamiento de la economía nacional, me parece totalmente fuera de lugar a la realidad de lo que plantea el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria. ¿Se van a perder miles de empleos, como aseguraron en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ayer? Bueno, yo no encuentro ningún elemento, Raúl, en la ley que conduzca a esto. Y voy a señalar por qué. En primer lugar, porque los derechos adquiridos hasta ahora de las empresas que están operando se mantienen. Hay regímenes que tienen garantizado la vigencia de sus derechos hasta el 2047, otros al 2032, etcétera, y a ninguno no se le quita ningún derecho adquirido. Luego hay algunas malinterpretaciones con respecto a la ley
que señalan ese camino, que esperamos que lo podamos aclarar el día de hoy, por lo menos lo que yo he visto en el proyecto original. Y no debería de utilizarse esto. Yo lo he expresado en forma muy popular, que en el fondo se trata de asustar con el petate del muerto, realmente, porque no hay... Repítame eso, ¿cómo fue? Sí, no, es que pareciera que como que hay una especie de campaña en el sentido de decir se van a perder, escuché una expresión ayer, se van a perder 500,000 empleos en Honduras, que las empresas se van a ir, etcétera, y que se pierde competitividad. Entonces, hay toda una serie de argumentos que... ¿No cree usted que sea cierto que va a perder los 500,000 empleos? No, la pregunta que yo haría en este programa, Raúl, es ¿por qué? ¿Por qué se tiene Ayer que lo escuché perder? a usted en el Congreso decir, y que es que no dicen por qué y cómo. Sí, exactamente. Es que, mire, yo he escuchado tantos argumentos de carácter general, pero ninguna argumentación básica, específica de por qué se tiene que dar esa situación. Entonces, hablamos, que usted lo acaba de ver en el reportaje, inclusive diputados en el Congreso Nacional, es que esa ley se pierden miles de empleos. Y yo estoy seguro, Raúl, que la persona que dijo ese comentario ahorita no conoce la ley, realmente. Entonces, me parece sinceramente exagerados. Uno puede entender, y obviamente es una situación, que cuando existen beneficios que se retiran a ciertos sectores, tengan algún tipo de molestia. Yo recuerdo, como siendo director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, cómo nosotros titulamos uno de los documentos en donde analizábamos esto en Centroamérica. Y la pregunta era, ¿incentivos tributarios o privilegios? Y esa es una de las cosas que se ha dado en Honduras. Sin lugar a dudas, aquí se ha señalado el argumento de, por ejemplo, de que se debería de condenar y sancionar los abusos, pero que dejar incólumes o sin tocar las leyes que lo permiten. Pero el problema es que el diseño de estas leyes son las que conducen a esos abusos. Y le voy a poner el ejemplo de que un reporte que produjo la anterior Dirección Ejecutiva de Ingresos, la DEI, en tiempos del licenciado Jorge Illescas, nos mostraba a nosotros cómo hay exoneraciones en 200 leyes en el país. Entonces lo que trata esta ley es de ordenarlas, deja dos regímenes bastante claros, el de zonas francas y el RINDE, para un registro único, porque actualmente extienden exoneraciones diferentes oficinas del gobierno, de tal forma de racionalizar el uso de esas exoneraciones. Pero primero, no se le quitan derechos adquiridos. Se está hablando de que esto va a suceder para nuevos niveles de inversiones. Entonces, por lo tanto, no. Yo creo que ahora que llegue al Congreso Nacional y en donde el presidente Redondo ha señalado que se va a hacer una amplia socialización, tengamos la oportunidad de discutir, pero no sobre posiciones a priori, sino que sobre elementos específicos que realmente nos conduzcan a conclusiones. Yo siento seguridad de que eso se va a dar, esas discusiones con diferentes sectores, porque también quiero mencionar esto, Raúl. El sector privado es un sector muy importante de la economía, es el sector que invierte, pero en materia tributaria no es la única voz que debe ser escuchada. Es decir, la materia tributaria afecta. Cuando usted está permitiendo abusos o cuando usted dando privilegios exagerados en materia tributaria, está dejando
a los hospitales sin medicina, se está dejando de construir infraestructura y eso le atañe a toda la sociedad en general. Entonces, en materia tributaria no solo existe una voz que tiene que ser escuchada, y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso Nacional. Vamos a escuchar a los diferentes sectores y principalmente aclarar cuál es el objetivo, la finalidad de esta ley y también desmistificar todos estos elementos que se han señalado, que hablan como de una situación apocalíptica, en donde si se aprueba la ley, este país se cierra. Sí. Alejandro, dígame, usted ayer fue una de las personas que se dirigió al pueblo hondureño desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Está diciendo el doctor Hugo Noé que esa pérdida de empleo que ustedes anunciaron ayer no es cierto. Bueno, primero quiero hacer algunas aclaraciones también al comentario de don Hugo Noé, quien admiro mucho como economista también, ¿no? El COEP y el sector privado nunca se han opuesto a la revisión y racionalización de las exoneraciones fiscales. Es más, desde el 2013, con el gobierno del presidente Lobo, el sector privado ha venido acompañando todos los procesos de revisión y racionalización de exoneraciones fiscales. Así que tratar de decir de que el COEP se opone a la racionalización y a la revisión de regímenes fiscales especiales es completamente falso. El tema de los derechos adquiridos es una verdad a medias, don Hugo Noé y estimado diputado. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional en el artículo 351, en el párrafo segundo incluso, incluye el tema de presunción de legalidad de los altos administrativos de cancelación de beneficios fiscales. Yo pregunto, pues, e incluso lo dejan generalizado para cualquier funcionario público, no solo para la administración tributaria. Ese es un elemento que genera incertidumbre al sector empresarial en particular, tanto nacional como internacional. ¿Y por qué es necesario incluir una reforma constitucional de ese tipo si se asume que entonces están haciendo los procesos debidamente establecidos, como lo establece el Código Tributario en ese sentido, ¿no? El tema de los beneficios y los incentivos fiscales. Bueno, la Secretaría de Finanzas publica todos los años en un convenio de documentos que envía al Congreso Nacional previa aprobación del Presupuesto General de la República, un documento llamado gasto tributario, donde uno puede analizar cuál ha sido el comportamiento de la estimación del gasto tributario anualmente. El más reciente dato público es el 2021, porque el dato o el informe tiene un rezago de 1 o 2 años. En ese informe, nosotros pudimos determinar que los incentivos y los beneficios fiscales o el gasto tributario no se le da única y exclusivamente al sector privado, ¿no? Hay un beneficio fiscal que se le otorga a las personas naturales a través de la exoneración de la canasta básica, que según estimaciones de la Secretaría de Finanzas, son 25.000 millones de lempiras. Y hay 4.000 millones de lempiras adicionales en exoneraciones de impuestos sobre la renta a personas naturales, específicamente maestros y personas de la tercera edad. Cuando uno revisa el incentivo fiscal que se le da por sectores económicos, en el informe de la Secretaría de Finanzas solo suman 14.000 millones de lempiras. Esto representa el 29% total del gasto tributario. Así que creemos desde el sector privado que es un discurso de odio cuando se menciona de que se le otorga el 59.000 millones de lempiras al sector empresarial de gasto tributario, que son beneficios para unos cuantos y unos pocos. ¿Tienen odio estos funcionarios hacia los empresarios? Bueno, la exposición de motivos del compendio de la Ley de Justicia Tributaria, cuando uno lo lee detenidamente, primero categorizan a los agentes económicos como agentes criminales, al mencionar en la exposición de motivos de un documento oficial del gobierno que son responsables de imponer una estructura corrupta público-privada. Creemos que, si bien es cierto, han habido abusos, y desde el COEP, incluso el presidente Mateo Ibrín en la Asamblea de Empresarios ha mencionado que nosotros, como sector privado, vamos a acompañar los esfuerzos del gobierno en frenar los abusos y la corrupción. Sin embargo, no es llevándose la economía de encuentro. Y yo hago también propias unas palabras del doctor Hugo Noé. Nosotros también esperamos que la discusión de las políticas públicas no sea a priori. Hemos estado solicitando pública y privadamente al Servicio de Administración de Renta, que es el encargado en este momento de dirigir esta reforma fiscal, los estudios del impacto económico y los beneficios y los efectos negativos o positivos que tiene la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Hemos estado solicitando cuántos empleos esperan que se van a generar con la Ley de Justicia Tributaria, cuánta inversión adicional a la que se está trayendo en Honduras espera recaudar el Estado con la Ley de Justicia Tributaria, y cuánto va a ser el incremento en el crecimiento económico
con esta ley de justicia tributaria, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Nosotros hemos sido muy responsables en las presentaciones, hemos dicho esto es lo que representan los regímenes fiscales. Tampoco estamos diciendo que mañana, si se aprueba la ley de justicia tributaria, se van a perder 500.000 empleos, pero lo cierto es que hay 500.000 personas que dependen directamente de la industria pero de este sí tema, dijeron ¿no? que van a perder los empleos. Bueno, se van a perder eventualmente, y se lo explico por qué y cómo, como mencionaba. Es que ayer sí yo vi cuando dijeron que se van a perder los 500.000. Ahorita se lo explico por qué y cómo. Cuando uno está derogando, porque se derogan los beneficios, pero se deja el marco legal de los regímenes fiscales especiales, ¿no? Sin embargo, se incorpora en la reforma constitucional este apartado que le menciono y se lo leo textualmente: la incorporación de presunción de legalidad de los actos administrativos de cancelación de beneficios fiscales. ¿Por qué incluyen en una reforma constitucional un aparato tan generalizado para cualquier funcionario público, además, ¿no? Que es de carácter estrictamente tributario? Lo otro es que eso lo que nos quiere decir entonces que que la administración tributaria puede cancelar beneficios fiscales, y uno, como sector privado, pierde el derecho a defenderse, y que está establecido en la Constitución de la República, además, ¿no? Porque se presume que cualquier hecho de la administración tributaria pues, es legal desde una reforma constitucional de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa entonces en ese sentido? Si yo le estoy quitando, ¿no?, con unas reglas de juego poco claras, al menos en la ley de justicia tributaria, de cómo se van a hacer estas cancelaciones, lo que van a decir las inversionistas, bueno, Nicaragua mantiene los beneficios fiscales mejores o iguales de los que tiene Honduras. Guatemala también, El Salvador incluso, que es un modelo de gobierno, creo que admira no solo Centroamérica, sino también todo el mundo, aprobó recientemente una reforma que le daban beneficios fiscales a las inversiones en tecnología. Van a decidir irse de este país. Entonces, tal vez directamente no implica el despido de personas, pero indirectamente se va a tener un efecto sobre la economía que hoy por hoy lo desconocemos porque no se incorpora dentro del análisis de esta propuesta fiscal, estimado. José Luis, me acaba de decir que no se van a ir los 500.000 personas. No se van a ir mañana, ojo, no se van a ir mañana. Eso, pero eso no lo dijeron ayer. O sea, eso no lo dijeron ayer, José Luis. Mira, Raúl, yo estoy preocupado por el país, y leyendo un artículo del País, dicho sea de paso, el día de ayer el periódico español habla de la crisis que están viviendo las democracias y los países en América Latina, y se enfoca en dos temas: en la politización que se está dando, polarización que se está dando, y la desinformación. Y entonces yo quiero hacer un eje transversal de esta situación, porque aquí estamos polarizando de una manera sustantiva no solo al COEP con el gobierno, sino que entre los mismos hondureños, de una manera frontal. Sobre eso que está diciendo usted, ayer las autoridades del COEP han dicho que hay funcionarios que están llenos de odio hacia el COEP, y entiendo que eso no es correcto. Aquí está el subdirector de Servicios de Administración de Rentas, que le voy a consultar más adelante sobre eso. Por lo mismo decía yo, esa es la polarización que se está dando, y eso no es conveniente en un tema tan importante para el país, para esa situación de óptima economía que los hondureños queremos, ¿verdad? Entonces se está polarizando las cosas entre un sector de la economía del país y un partido de gobierno de una manera bastante frontal, y no necesariamente mandando el mejor mensaje a los estratos sociales de diferentes niveles educativos y económicos, porque esta confrontación a veces trasciende y baja a otros niveles, y después no podemos controlar eso. Y el otro tema es la desinformación, y aquí vemos un papel importante en las redes sociales, pero también en los actores. Si usted mira, por una parte, Hugo acaba de decir algunos elementos interesantes sobre lo que corresponde a lo que piensa él del COEP, y el COEP dice, nos miran con odio. Entonces, es una desinformación que realmente está contribuyendo a una agenda que se ha dado en otros países de América Latina y que ha llevado a unas situaciones que no son las mejores para Honduras. En ese sentido, yo pediría, en primer lugar, que yo siento que el lanzamiento o la propuesta inicial que tuvieron de este proyecto, sin haberse llevado al Congreso, fue negativa para la economía del país. Tuvimos 2 meses de discusión y de una situación adversa a un escenario de clima de inversión, porque cuando usted tiene un proyecto que todavía no está afincado en el Congreso, pero que tiene esos elementos y esa información que no está todavía muy clara y muy precisa, usted lo que hace es hacer un stand-by, el inversionista, en la economía y demás. Entonces, eso tiene una afectación clara. Mire, solo el hecho que usted diga del secreto bancario,
ya crea usted una incertidumbre que realmente preocupa al país, y tenemos 2 meses. Y yo le pregunto a las autoridades del Banco Central y la Comisión, ¿qué pasó con los flujos de divisas en esos 2 meses que se han dado de ese proyecto de ley con el anuncio del levantamiento del secreto bancario? Se dieron situaciones adversas a la economía del país. Entonces, son temas que hay que manejar con mucho cuidado. Por el otro lado, yo preferiría, se lo acabo de decir a varios expresidentes del COEP, y se lo dije anoche al vicepresidente, le decía, miren, ¿por qué no esperamos a conocer el documento, el nuevo documento, y a partir del nuevo documento generar una opinión concreta, concisa y clara, con números y con efectos de lo que realmente representa ese nuevo documento? Porque en este momento, pues podríamos estar especulando, podrían haber cambios sustantivos y demás. Yo le doy la ventaja al ministro Ochoa en que se dio esa situación de entender. Ahora, sí me preocupa, Hugo, y se lo digo de frente como es mi estilo, el tema de la apertura y de las audiencias en el Congreso. Y ahí tenemos un mal sabor, Hugo. Usted, creo que en un programa de estos informó que habían tenido 36 audiencias para el presupuesto de la República. Y yo me pregunto, ¿qué se tomó en cuenta de esas recomendaciones que hizo el COEP? La oposición, la sociedad civil, casi nada. El proyecto de presupuesto se aprobó tal y como lo mandó el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué sirve hacer audiencias, tener esa relación, si al fin y al cabo el documento oficial del gobierno es el que termina siendo aprobado? Entonces, no lo voy a interrumpir, pero posteriormente le voy a mostrar que no es cierto. Bueno, pero en términos generales los cambios fueron muy superficiales. El presupuesto de la República se aprobó casi en exactitud lo que mandó el Poder Ejecutivo. Entonces, yo lo que diría, y a futuro, Hugo, es que estas audiencias, más allá de ser una apertura y un mensaje del partido de gobierno, se concretiza a escuchar, porque si no, hay un desgaste de parte de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país. Nos llaman, nos abren, nos sentamos, preparamos documentos y al fin y al cabo no hay un resultado. Entonces, ahí repito, Raúl, el tema de desinformación es un tema que nos está afectando mucho, la polarización de las partes nos está afectando mucho. Yo llamo a que en este momento que estamos en una nueva etapa sobre este instrumento, haya una madurez de los diferentes sectores participantes, de manera que realmente el COEP argumente sustantivamente lo que está diciendo, y el gobierno también. Es decir, si el gobierno dice no van a haber desempleos, que demuestre por qué no, pero si la derogación de un incentivo genera que las empresas no continúen de una u otra manera o bajen su producción, van a haber desempleos. ¿Me explico? Si los incentivos a la generación de energía eléctrica van a generar un impacto en que pueda crecer el precio, bueno, hay que demostrarlo y hay que decirlo. Yo particularmente, Raúl, he sido a favor de una revisión de las dispensas y las exoneraciones, porque creo que ahí hay culpa mutua, tanto del Estado como de ciertos empresarios. El Estado que no monitoreó, que no dio seguimiento, que otorgó los beneficios sin ver si se estaban cumpliendo los objetivos. Y algunos sectores de la empresa privada que de una u otra manera se prestaron a situaciones que no son las correctas o las apropiadas, en donde se ocupa competitividad, donde son incentivos que están en los países vecinos, que si los quitamos, pues vamos a tener una incidencia en nuestro sector productivo. Entonces, son temas que tenemos que buscar el equilibrio. Y los temas de corrupción, y escuchaba al ministro Chea hablando de corrupción, pero yo le diría que la corrupción no solo hay que verla en este sentido por parte de los empresarios, también los funcionarios de gobierno, porque ambas partes funcionan. La corrupción no funciona solo por una parte, funciona para las dos. Entonces, ahí hay un tema que hay que analizar más a fondo, y yo sí, Raúl, reitero, invito a todos los sectores a que tomemos estas cosas más con la seriedad. El mundo no está siendo fácil. La economía para este año, la reunión de hace 2 semanas en Washington de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial mandó mensajes preocupantes de cuáles son los indicadores y cuál es la expectativa que hay. Entonces, los países como Honduras son los que tienen más a perder, y pierden más si realmente no hay una conciencia, ni el nivel político, ni la madurez en todos los sectores de llevar estos temas sin la confrontación que creo que se está dando de una manera bastante virulenta y creo que innecesaria. Sí.
Se me vino ayer también el presidente de la Comisión de Banca y Seguro participó en esa conferencia de prensa. Aquí está el subdirector del ASAR, don Cristian Duarte. ¿Cuál ley de justicia tributaria? Los empresarios, Cristian, dicen que es un paquetazo fiscal el que está dando el gobierno de la República, y tú perteneces a ese grupo de funcionarios que le tienen odio a los empresarios. Buenos días, Raúl. Yo quisiera empezar diciendo que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros. Quisiera decir también que este proyecto de ley es parte del plan, de la propuesta de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La presidenta Xiomara Castro ha liderado esta reforma de justicia tributaria. Ella lo ha mencionado en los diferentes foros nacionales e internacionales, lo mencionó en Naciones Unidas, lo mencionó a los 100 días de gobierno, dijo que la justicia tributaria era necesaria para combatir los privilegios que por años se han instaurado. El proyecto de ley fue aprobado por todo el gabinete de gobierno, por unanimidad y por aclamación. Este es un proyecto que acuerpa todo el gobierno, no un pequeño grupo como se ha dicho hasta ahora. Además quisiera decir que no hay ningún odio con la empresa privada. Nosotros tenemos muy claro que ningún país, ninguna economía puede crecer, puede multiplicarse, puede desarrollarse, si no hay una relación adecuada entre la empresa privada y el gobierno. Sin embargo, sí es importante señalar que en este país históricamente hay grupos que han actuado en total impunidad, en las sombras, y que cuando se dicen las cosas, cuando se muestran los datos, cuando se quitan las máscaras, dicen que es un discurso de odio. La verdad no es odio, la verdad nos acerca a la justicia. Y este proyecto de ley de justicia tributaria, nosotros estamos muy contentos de poder enviarlo al Congreso Nacional. Esta es una demanda histórica de la sociedad civil, de los movimientos populares, para poder poner fin y poder iniciar, como se ha dicho históricamente, también un nuevo pacto fiscal. Esto va a poder ayudar a poner fin a cerca de 150 años de corrupción pública y privada, como bien decía don José Luis. Ha sido corrupción pública y corrupción privada. Y quisiera poner un ejemplo, ¿no? A nosotros nos parece que las exoneraciones fiscales tienen en su ADN histórico esta relación de corrupción público-privada. En 1911, hace poco se cumplieron 100 años, Samuel C. Murray financió un golpe de Estado, financió cerca de 30 mercenarios, soldados de la fortuna, que viajaron a Honduras con Manuel Bonilla, quien después fundó el Partido Nacional. Viajaron en el Hornet, un barco con cerca de 30 mercenarios que dio un golpe de Estado, se instalaron en Islas de la Bahía y sacaron a Miguel Dávila. Posterior al golpe de Estado en 1911, el enclave bananero, particularmente las empresas de Samuel C. Murray, ya sabemos que él era dueño de la Cuyamel Fruit Company, posteriormente absorbió la Standard Fruit Company. El enclave bananero entre 1890 y 1930 recibió cerca de 44 exoneraciones, privilegios, prebendas, contratos, concesiones, irrisorios incluso, ¿no? El ominoso caso del ferrocarril que se le concesionó a la Cuyamel Fruit Company, por el cual el Estado más bien terminó teniendo una gran deuda con ellos. Aquí, después del golpe de Estado de 2009, se crearon más de 40 decretos que legalizaron, que blanquearon la corrupción público-privada, que legalizaron la evasión. Se crearon 6 nuevos regímenes de exoneraciones fiscales, así como ocurrió a inicios del siglo pasado. Regímenes como las alianzas público-privadas o como las sedes que defiende don José Luis. Las sedes que significan ceder nuestro territorio, dejar que piratas extranjeros, piratas internacionales vengan y se instalen en el territorio nacional. Después del golpe de Estado también se ampliaron 11 nuevos beneficios a las empresas exoneradas. Empresas que para entonces ya habían gozado por 40, 30, 50 años de exoneraciones, recibieron ampliaciones en los tiempos de goce, recibieron ampliaciones en los tipos de privilegios que ya tenían. A la par de esto, como se creó un agujero fiscal, se crearon 14 nuevos impuestos. Y vale la pena mencionar el paquetazo, ese sí fue paquetazo. Esta ley de justicia tributaria no crea ni un solo impuesto, como se ha dicho en algunos casos de forma falsa. El paquetazo del 2013, el decreto 278-2013, que acompañó el COEP, inicialmente se proponía hacer una revisión y una racionalización de las exoneraciones fiscales,
y por el contrario, este paquetazo terminó ampliando el tiempo de goce de las exoneraciones fiscales y a la par subió el impuesto sobre la venta del 12 al 15, del 15 al 18 los impuestos selectivos al consumo y subió también los impuestos a los combustibles. Este régimen que se instauró en estos años, así como el que se instauró con el enclave bananero, permitió que un pequeño número de empresas fueran las beneficiadas. Si nosotros revisamos los datos de las exoneraciones fiscales, vamos a encontrar que 25 grupos económicos acumularon más de 30.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales en los últimos 5 años. Estos 25 grupos económicos han acumulado cerca de 2/3 partes de todas las exoneraciones y nos ha heredado, nos ha dejado un sistema tributario sumamente regresivo. Cuando hablamos que es regresivo, simplemente nos referimos a que los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos. Aquí los pobres pagan en proporción 7 de cada 10 lempiras que se recaudan. Es un sistema tributario injusto. Y a la par de que los pobres pagan más impuestos, el 98.6% de las exoneraciones las reciben el 20% de la población más rica. No es un odio a los ricos, es simplemente justicia, es simplemente señalar lo que está mal porque hay que corregirlo. Entonces, las exoneraciones fiscales tienen en su ADN este modus operandi de corrupción público-privada. Quisiera también poner otro ejemplo. Con el nuevo Código Tributario que se aprobó en 2017, el cual también fue discutido con el COEP, este nuevo Código Tributario representó el cambio de la renta mundial a la renta territorial. Honduras es el único país del mundo y de América Latina que ha retrocedido en el principio de renta. Antes, desde 1980, aquí se aplicaba el principio de renta mundial. Sin embargo, gracias a este principio, gracias a esta modificación, 503 personas dejaron de pagar impuestos por ingresos del exterior. Estas 503 personas se ahorraron o evadieron de forma legal 57.000 millones de lempiras en 5 años. Y quisiera poner un ejemplo para que se entienda mejor cómo funciona este principio de renta territorial versus el de renta global, el de renta mundial. Un grupo económico de los que he mencionado reportó ingresos por cerca de 700 millones de lempiras. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la proveniencia de la renta, ellos dividieron la renta y de esa renta declararon 9.2 millones de fuente hondureña. 9.2 millones de fuente hondureña y solamente pagaron impuestos sobre la parte de fuente hondureña. Sin embargo, declararon de fuente extranjera 631 millones de lempiras. No es ilegal tener ingresos del exterior. Sin embargo, cuando se analizan o cuando se busca estas empresas, encontramos que son empresas de maletín, empresas fantasmas, radicadas en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, un lugar donde no se paga impuestos sobre renta, no se pagan impuestos sobre ganancias. En Islas Vírgenes hay 36.000 habitantes y hay 400.000 empresas, todas empresas de maletín que se fueron a instalar ahí porque no se cobra impuestos. De esta forma, esta familia evadió 157 millones de lempiras. ¿Cuántas personas aquí en el pueblo de Honduras tienen ingresos del exterior? Son pocas, es un pequeño número de empresas. Este cambio en el principio de renta permitió que esto ocurriera y convirtió a Honduras, que es otra característica que comparten esta degradación del sistema tributario con el enclave bananero de inicios del siglo pasado, y es la piratería. Convirtió a Honduras en un paraíso fiscal. Aquí a inicios del siglo pasado, Honduras no tenía tratado de extradición con Estados Unidos. Entonces era común que mercenarios, cazadores de fortuna, piratas, vinieran al país en busca de fortunas. Nos parece que eso es lo mismo que pasa con las zonas especiales de desarrollo económico. Ceder el territorio y crear un territorio extranacional, sin jurisdicción, sin control democrático, donde se instala cualquier tipo de empresas sin sustancia incluso, va a permitir que empresas migren a las zonas especiales de desarrollo económico y no paguen un solo impuesto. Ese es el extremo, es el paroxismo, y este ha demostrado ser un modelo fracasado. A nosotros nos parece que los datos hablan por sí mismos, ¿no? Honduras fue el país que más exoneraciones fiscales
que más gasto tributario tiene de toda América Latina, como bien decía el doctor Pino, cerca del 7% del PIB. Si lo comparamos con el gasto tributario, Honduras perdona cerca de 42, 44 lempiras por cada 100 que recauda. Somos el país que más perdones fiscales da en proporción de la recaudación. Dimos más exoneraciones, pero a la par la inversión extranjera no vino. O sea, Honduras tiene actualmente el SOL y RIT, algunos de los regímenes con más impuestos exonerados, con más beneficios, con más privilegios, y aún así las empresas no vienen. En 2020 Honduras fue el país que menos inversión extranjera trajo en todo Centroamérica. Creció la pobreza, alcanzamos cerca del 75% de pobreza. La informalidad creció también, porque se habla de que este tipo de regímenes ayuda a crear empleos y empleos formales. La informalidad creció del 40% a cerca del 70%. El desempleo casi se triplicó, pasó del 3% en 2008 a cerca del 9% el año pasado. Lo que se propone es justicia tributaria. Lo que se propone es que quienes no han pagado impuestos paguen impuestos, sin poner ningún nuevo impuesto, sin subir ninguna tasa. Se proponen además 2 nuevos regímenes de exoneraciones. Los empresarios dicen que esto es un paquetazo. No se pone ningún impuesto, no se ponen impuestos a las remesas, no se toca la canasta básica, porque eso es otra cosa que se ha dicho. Pero es que los empresarios dicen que esto va a encarecer la vida porque los productores van a pasar al consumidor subiendo los precios. Es totalmente falso, Raúl. No se toca la canasta básica. Además, el régimen agroindustrial va a pasar de ser exonerado a ser completamente exento. Actualmente el régimen industrial tiene una exoneración para la importación de maquinaria y equipo agrícola que durante estos 12 años se concentró en empresas comercializadoras. Las empresas comercializadoras, 4 empresas comercializadoras, acapararon el 70% de esas exoneraciones y en muchísimos casos no lo trasladaron a los usuarios, a los beneficiarios finales. Lo que se va a hacer ahora es exentar completamente el equipo y la maquinaria agrícola, que no sea necesario hacer ningún trámite, porque muchas veces los campesinos, los productores agrícolas no tienen acceso a ese tipo de tratamientos. Entonces se va a exentar completamente, sin ningún trámite autorizante. Toda la maquinaria agrícola va a quedar exenta. Además, inicialmente en el decreto inicial no se tocaba tampoco los fertilizantes, los insumos, las semillas agrícolas. No había razón para pensar que la producción agrícola se iba a encarecer. Por el contrario, el sector agrícola es uno de los sectores priorizados de los nuevos regímenes de inversiones. El sector agrícola, que ha sido históricamente olvidado, va a recibir ahora sí incentivos fiscales. Bien, voy a hacer una pausa. Los informes que tengo yo, que antes que ocurriera esto, porque esto es un enfrentamiento y como dice José Luis, ojalá se pongan de acuerdo, que había reuniones entre representantes del gobierno y empresarios. ¿Qué pasó con eso? Inicio con el doctor Hugo Noé Pino, que estaba en esas reuniones. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bueno, no puedo leer todo, pero don Ricardo Castillo me dice, no entiendo si hay empresas grandes que han gozado de exoneraciones durante por lo menos 20 años y ya son sólidas financieramente, enormemente ricas y sin necesidad de esos beneficios, ¿por qué entonces van a sufrir despedir personal y para sus inversiones? Por regla general, una empresa que goza de incentivos no necesita más de 12 a 15, entiendo, años para lograr consolidarse. Este es un pleito entre grandes empresarios que han recibido esos increíbles beneficios y los gobiernos que han querido arreglar el problema. Más del 90% del empresariado no tenemos esos beneficios y seguimos invirtiendo, dice el empresario Ricardo Castillo. Hubo pláticas, se reunieron ustedes con los empresarios y aquí la producción me notó. ¿Qué tan justo será el sistema tributario que promete el gobierno con esta ley de justicia tributaria? ¿Tiene el gobierno análisis sobre los beneficios y consecuencias que tiene esta ley tributaria?
Raúl, permíteme hacer dos aclaraciones en esta parte de mi intervención. En primer lugar, no hay ninguna predisposición, ningún prejuicio, y a mí me llama la atención el hablar de odio, porque obviamente no es algo que existe en el vocabulario de los funcionarios públicos y en el caso específico también del Congreso Nacional. Nosotros nos referimos al COEP, con cuyos funcionarios mantenemos una muy buena relación de diálogo constante y permanente, pero sí nos tenemos que referir a las expresiones públicas. Por ejemplo, yo sí tengo que lamentar, digamos, el comunicado del día de ayer del COEP, que no solamente tiene imprecisiones, sino que en cierta medida falta a la verdad, que tiene que ver con la pregunta que usted hacía, Raúl. O sea, el comunicado del COEP miente. En parte, en otras partes, por ejemplo, uno de los que se señala es que no se tomó en ningún momento los comentarios que hizo la empresa privada. El ministro de la SAR, y lo acaba de ratificar el subdirector de la SAR, el proyecto que se va a hacer enviado al Congreso Nacional incorpora una serie de recomendaciones de la empresa privada. Por ejemplo, una de las cosas que señalaban era el periodo de los regímenes nuevos de 5 años, fue extendido a 10 y una prórroga calificada por la presidenta a 10 años adicionales. En el régimen de zonas francas no se permitía inversión nacional. Tengo entendido, porque no conozco el anteproyecto que va a ser enviado al Congreso Nacional, que también fue incorporado en la última versión. Y lo que se señalaba con el sector agrícola, lo acaba de decir el subdirector, de que realmente lo que aparecía como exonerado, que se quitaban las exoneraciones a la importación de maquinaria, no solamente no se va a hacer así, sino que al derogar el decreto respectivo, se declara exenta la maquinaria. Es decir, ahora ya ni siquiera el trámite administrativo se va a hacer, sino que directamente no va a tener impuestos. Entonces, yo creo que se apresuraron. Si yo hubiese sido el COEP hubiera esperado la versión que se va a mandar al anteproyecto al Congreso Nacional para poder emitir una opinión calificada. Y ahí, doctor, es importante mencionar que se afirma que el proyecto ha sido socializado. Agrandalo, por favor. Cuando es evidente que lo que se ha hecho son exposiciones atacando a la empresa privada, insinuando malintencionadamente que emprender es un pecado convenientemente. Sí, pero ahí vamos, y ahí quiero aprovechar la segunda aclaración, Raúl, que hacía José Luis. Mire, las audiencias, José Luis, casi 2/3 partes de las audiencias del número que usted mencionó se realizaron con instituciones del gobierno, con las secretarías de Estado, porque las audiencias, como lo explicamos al comienzo, tenían un doble objetivo. El primer objetivo era ver la ejecución presupuestaria del año hasta ese momento, y la segunda, que nos explicaran cuáles eran las justificaciones del presupuesto que habían solicitado y los problemas y las limitaciones. En cuanto a las 2/3 partes, que eran las principales secretarías, no fueron todas, ahí estaba CIT, ahí estuvo el FIS, ahí estuvo la Secretaría de Transparencia, etcétera. Fíjese, nosotros recibimos una solicitud de 30,000 millones de presupuesto adicional. Significa lo que eso significa. Entonces, claro, no se pueden incorporar 30,000 millones
al presupuesto que ya de por sí tenía un aumento. Y en cuanto a la sociedad civil, le voy a señalar que el presupuesto sí tuvo modificaciones importantes. Se introdujo todo un capítulo que el movimiento feminista hondureño a través de sus organizaciones solicitó para el etiquetado del presupuesto sensible al género. Las organizaciones ahí le están dando seguimiento a eso, pidiéndole a las secretarías que se están ejecutando. Llegaron los colegios magisteriales solicitando ajuste a sus salarios. Ahí se estableció el aumento respectivo que está siendo en vigencia. Hubo la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, que había solicitado un aumento importante de recursos, alrededor de 5.000, se le aumentaron 1.000 millones para el tema específico de extorsión. Ahora, y aquí es donde lo quiero vincular a la pregunta que hacía Raúl, porque sí quiero dejar claramente, todos ustedes me conocen, yo soy una persona muy seria y así he actuado en toda mi vida. Socializar no significa aceptar todo lo que se va a plantear de la otra parte. Yo recuerdo que en la discusión del presupuesto, y Alejandro estuvo por el COEP, ellos mencionaron, uno de los temas que recuerdo yo que mencionaron, era de que la proyección de crecimiento... Perdone, ¿cuándo fue esa reunión? Esa fue cuando se discutió el presupuesto 2000, okay. Esto fue noviembre del año pasado. Cuando se discutió eso, uno de los puntos que llevó el COEP fue de que la proyección de crecimiento de los ingresos para este año era muy optimista. Y nosotros tomamos nota y nosotros le pedimos a la Secretaría de Finanzas que justificara realmente esto. Hasta ahora, con un trimestre completado, se mira que las proyecciones están adecuadas. También se nos llegó a preguntar y se demostró ahí, porque las audiencias también sirven para clarificación, no solamente sirven para aceptar, digamos, las peticiones. Que la partida 449 del presupuesto era una partida confidencial de la Presidencia de la República. Se mostró en esas audiencias que no era así, se señaló claramente cuáles eran los rubros que cubrían esa partida 449. Entonces, no digamos que, José Luis, no digamos por favor que las audiencias no sirven, que no se toman en cuenta los puntos de vista. Ahora, yo sí quiero ser claro, las audiencias no es para señalar, para aceptar todo lo que se va a dar. Y voy a poner un ejemplo porque aquí acaba de ser mencionado y qué bueno que se mencionó. En el enero del 2015, el gobierno nacionalista, en ese entonces presidido por Juan Orlando Hernández, la Secretaría de Finanzas lanzó el anteproyecto de un nuevo código tributario. Ese código tributario fue ampliamente socializado, fueron a la universidad, se reunieron con el ICEFI, se reunieron con FOSDE, se reunieron con el sector privado, etcétera. Era un buen código tributario, tenía muchas cosas bastante positivas. A mí recuerdo que nos invitó el COEP, yo en ese tiempo estaba con el ICEFI, a compartir las observaciones que las dos instituciones tenían. Recuerdo que me llamó la atención que cuando llegamos al COEP, el COEP, voy a decir una cantidad, el Código Tributario tenía 250 artículos y el COEP señaló que tenía 248 artículos tenía observaciones. ¿Qué pasó después de eso? Cuando se opone la empresa privada a muchos de los aspectos del Código Tributario, Juan Orlando Hernández nombra a Eval Díaz que vaya al COEP a consensuar el Código Tributario. Y se reúnen con el COEP y a puerta cerrada deciden los cambios que va a tener el Código Tributario y firman un acta en donde eso que estaban discutiendo ahí se iba a aprobar en el Congreso Nacional.
esa experiencia, señores, no se va a repetir ahora, no se va a repetir. Yo tengo acá en esta matriz todas las observaciones del COEP a la Ley de Justicia Tributaria. Se han tomado varias de estas en cuenta y la comisión que va a nombrar el presidente Redondo seguramente la va a analizar también. Pero que no esperen que se va a... No, esta es una nueva ley de justicia tributaria y eso no va a pasar, eso no lo esperen. Yo pongo atención cuando usted sale en los medios. Hugo dijo que son 200 páginas, o sea, nueva ley quieren los del COEP. Sí, una nueva ley es lo que quieren, sí. Y lo dijo uno de los funcionarios del COEP. Nosotros entregamos un documento con 200 páginas. Y termino con esto, para ubicar un poco mejor la discusión. Lo que se va a enviar al Congreso, tengo entendido porque no lo han terminado de enviar, son 3 o 4 anteproyectos. Uno es la ley de reforma de justicia tributaria, que es la que hemos estado discutiendo. Otras son las reformas constitucionales, otra la ley del usuario final y un cuarto, ¿cuál es? La ratificación de la convención. A la ratificación de la convención. Yo creo que refirámonos a cada uno de estos elementos. Hemos estado hablando de la ley de justicia tributaria. Pero cuando se mezclan la ley con las reformas constitucionales, creo que perdemos un poco el sentido, porque si bien es cierto, todas van al Congreso, es obvio que no tienen el mismo contenido. Entonces, separemos lo que son las observaciones a las reformas constitucionales de la ley de justicia tributaria. Yo sí estoy convencido, le digo, he estado con el tema del ordenamiento y racionalización de las exoneraciones por una década, y esta es la oportunidad que hagamos algo para racionalizarlo. Esto no constituye ningún paquetazo fiscal, no se aumenta ningún impuesto, no se perjudica a ninguna empresa, ningún derecho adquirido, sino que se ordena de aquí en adelante el otorgamiento de incentivos tributarios. No hay paquetazo fiscal, no se afectan los derechos que ya tienen las empresas. Y lo último. Bueno, se me olvidó el elemento, pero sí realmente se han dicho... Bueno, el elemento importante que usted preguntó, Raúl, es que sí se han incorporado las observaciones, puede ser que no todas, además todavía es bastante claro, y por eso aclaraba lo de las audiencias, porque vamos a hacer audiencia, vamos a escuchar los diferentes sectores, y aquellos argumentos que nosotros miremos en el Congreso Nacional, que tienen sustento, que están basados en argumentos sólidos, pues obviamente se van a tomar en cuenta. ¿Cuántos votos se ocupa para la aprobación de la ley? 65. ¿Ya los tienen? No, pero los vamos ¿Qué a esa conseguir. risa? No, los vamos a conseguir. Ya los tiene, No. Alejandro, Sí. no es paquetazo fiscal, o sea que no es cierto lo que está diciendo el COEP. Permítame, doctor, eso. No, eso. perdón, la matriz. Sí, la matriz. Sus apuntes. Dije que ustedes pidieron, son 200 páginas, que ustedes quieren una nueva ley, interpreto que ustedes quieren una nueva ley como está esto que ustedes enviaron, y que sí han habido reuniones. ¿Qué dice ante eso? Bueno, primero voy a hacer un poco de comentarios también a la intervención del estimado Cristian, a de Don Hugo, y a lo que comentaba. Voy a empezar con lo último, las 200 páginas. Cristian fue a COEP a recibir el documento de comentarios y observaciones de la empresa privada, la Ley de Justicia Tributaria. Yo espero que lo haya leído. El documento contiene, si bien una matriz de observaciones al articulado, y ojo, el gobierno ha dicho públicamente, a través de sus funcionarios del SAR, que es una ley de justicia tributaria, y ha vendido como un paquete completo de propuestas de decreto. Y ahí no hay diferencia en el discurso del gobierno de una reforma constitucional a una ley de beneficiario final, por ejemplo, ¿no? Hablan en un solo discurso. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un solo paquete de decretos, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos comentarios a cada uno de los decretos. Incluimos, además, un análisis de impacto económico que no lo incluye la propuesta de justicia tributaria del gobierno, por ejemplo. Nosotros desconocemos cuál es el aumento de la recaudación tributaria que se esperan con la ley de justicia tributaria.
Escuché en un space al ministro Ochoa decir que era entre 0.5 y 1.5 el Producto Interno Bruto. ¿Eso cuánto es? 7.000 millones de lempiras, 8.000. El Servicio de Administración de Renta a inicio de año publicó un informe sobre la informalidad y ahí se menciona que con políticas agresivas de formalización recaudarían hasta el 9% del Producto Interno Bruto, son casi 36.000 millones de lempiras. Entonces, hay mecanismos alternativos para incrementar la recaudación del Estado, además de la revisión de los regímenes fiscales y parar los abusos y la corrupción que han existido en ellos. También nosotros incluimos dentro de nuestro documento 3 propuestas de ley, porque menciona que necesita recaudar más. Nosotros proponemos una nueva reforma a la ley de impuestos sobre la renta, que es de 1946. Eso no lo menciona tampoco el discurso, ni de los funcionarios públicos, ni el suyo de nuevo, con toda la disculpa del caso, ¿no? Tampoco menciona que hay una propuesta de reforma a la ley de impuestos sobre la venta, ni tampoco que hay una propuesta del monotributo, en el sentido de poder ampliar la base tributaria. Porque si queremos realmente recaudar más ingresos para el Estado, tenemos que ampliar la base que paga impuestos. No vamos a esperar que los 280.000 personas naturales y jurídicas que pagan impuestos en este momento van a seguir manteniendo las finanzas públicas. Por favor, somos 10 millones de personas. Eso es inadmisible. Y la ley de justicia tributaria no incluye ninguna propuesta para ampliar la base de contribuyentes del país. Luego, hago también propias las palabras del subdirector del SAR. El paquetazo fiscal de 2013. La ley de justicia tributaria no incluye en ningún artículo de derogación de los 14 impuestos que creó, como dice el gobierno, la narcodictadura. Y aquí yo hago esas palabras y hago la solicitud formal don Hugo Noé como vicepresidente del Congreso Nacional. Yo espero que incluyan entonces la revisión de esos impuestos y la disminución de los mismos, pues, porque eso sí afecta realmente los bolsillos de los hondureños y no se está considerando en la ley de justicia tributaria. Son algunas de las consideraciones adicionales que nosotros tenemos de por qué es una ley. Lo otro es que, bueno, nosotros emprendemos que el trabajo principal de la administración tributaria es la recaudación de impuestos, y eso no lo vamos a discutir. Sin embargo, nos hubiera gustado que hubiera sido un proyecto que lo hubiera dirigido en conjunto. Yo entiendo que en este momento ya no existen los gabinetes, pero es un tema de costumbre, el gabinete económico, porque ahí incorporaría las observaciones del Banco Central como el encargado del crecimiento y la estabilidad de la moneda, las observaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, y crear en conjunto con todo el gabinete de gobierno pues una ley que de verdad se apegue a las necesidades del crecimiento y las prosperidades de los hondureños. Pero nosotros hemos estado solicitando información y no hemos tenido respuesta oportuna ni pertinente. Únicamente se han centrado en decir que existen abusos, y si existen está bien, y nosotros hemos expresado públicamente al gobierno y a la presidenta Semana que tiene nuestro compromiso de apoyar parar esos abusos y la corrupción que se ha existido en los regímenes fiscales. Pero no es tildando de corrupto al sector privado que lo vamos a solucionar, ni crear ese discurso de polarización, y yo aquí incluyo también de ambas partes, pues. Es necesario empezar a consensuar, y hoy la responsabilidad de ese consenso lo tiene el Congreso Nacional de la República, a través de la discusión y la aprobación de cada uno de los decretos. Cuando se preguntan de los votos, bueno, se dice 65 votos, pero la reforma constitucional ocupa mayoría calificada, presidente, son 86 votos. Entonces, no entiendo si se va a discutir en el Congreso Nacional el paquete como un paquete, o se va a discutir decreto por decreto o artículo por artículo, porque ahí de eso dependen las relaciones de poder también en el Congreso Nacional. Y nosotros hemos propuesto observaciones que muchas van dirigidas a mejorar la ley de justicia tributaria de lo que está. Por ejemplo, en el tema del secreto bancario, la ley del beneficiario final, creo que don José Luis Moncada tiene más experiencia en ese tipo. Como estaba estipulado en el proyecto que nos compartió el SAR el 8 de marzo en el COEP, no era admisible porque querían tener acceso a la base completa del sistema financiero, y eso no es posible. Si el Servicio de Administración de Rentas quiere tener información de beneficiario final, ¿por qué la propuesta no fue crear una declaración de beneficiario final jurada a la parte de la declaración de impuestos sobre la renta que hace cada una de las personas? Eso sí le compete al Servicio de Administración de Renta, pero ingresar al sistema, a la base de datos del sistema financiero, eso creemos que se extralimita, de las capacidades del Servicio de Administración de Renta. Incluso, hoy por hoy, con la ley de justicia tributaria, el Servicio de Administración de Renta tiene más facultades que el Ministerio Público para poder acceder a la información, y creemos que eso tampoco es pertinente. Nosotros hemos dicho, si tienen información de los abusos, ¿quién debe dirigir las investigaciones de delitos tributarios o fiscales? Es el Ministerio Público a través del Código Penal. Entonces remitan la evidencia al Ministerio Público y empiezan las investigaciones. Nosotros en COEP no vamos a defender. Incluso
el presidente Yibrin en la Asamblea de Presidentes de COEP mencionó que si hay empresarios corruptos, esos no deberían considerarse ni siquiera empresarios. Y yo asumo aquí y hago propia también las palabras del comisionado Marcio Sierra ayer, que mencionó que COEP no representa al sector empresarial. Tiene razón, ¿sí? No representa a empresarios corruptos, por lo tanto no vamos a representar a todo el sector privado del país. Y eso lo vamos a dejar claro y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Yo invito entonces, don Hugo, poder socializar. Yo entiendo que no todo se puede incorporar, pero aquello que realmente viene a mejorar la ley de justicia tributaria es a poder crear procesos que generen certidumbre en la economía y en el país, deberían incorporarse. Y aquí sí lo encaro, diputado, con todo el respeto y la admiración del mundo, es mentira que nosotros queremos una ley, porque esas 200 páginas no solo son comentarios al articulado de la ley de justicia tributaria, son propuestas y son análisis de impacto económico que incluimos. Doctor Pino. Lo de que son 200 páginas para incluir una nueva ley es mentira, porque el documento contiene análisis económico y propuestas de ley. Pero sí son 200 páginas. Son 200 páginas, pero no son 200 páginas de una nueva ley, diputado. Eso es mentira. Son mire, 200 páginas. Volvemos al tema que de estamos regla que no se polarizando y envía. estamos desinformando. Pero Ese es el permíteme, tema. Hugo está Él informado, dice 200 Hugo está páginas. informado. Él dice que son 200 páginas de un nuevo proyecto de ley. Pero aquí Él dice aquí que son es- observaciones y aquí comentarios. está- aquí ¿Sabes? están, bueno, Caemos en ellos- una desinformación que vamos a polarizar más la temática. No, Raúl, pero entonces, solo ese no déjeme es el tema. Yo creo que un minuto, ese Raúl, no es- para ese no es- señalar. Mire, Raúl, es que hay un problema de actitud. Es que la polarización, el poder establecer puntos de vista diferentes no es polarización. Alejandro acaba de decir que ellos han propuesto una ley del impuesto sobre la renta y una ley del impuesto sobre venta. ¿En qué país del mundo, por favor, en qué país del mundo el obligado tributario es el que propone qué es lo que se va a hacer en materia legislativa? En ninguno, realmente. Entonces, cuando estamos hablando, ese es su Pero problema. la de democracia actitud. lo puede permitir en un modelo democrático. Pero de lo una, puede lo puede permitir. ¿Por qué no? Puede permitir ¿Por qué no? observaciones a la Sí, ley. los representantes, por favor. los El representantes del problema- pueblo aquí- son los diputados y los No, senadores. el Y estos problema- vienen del pueblo. Y el pueblo es el soberano que puede hacer propuestas. El problema es que históricamente los sectores empresariales Así es, han es que acostumbrado ese es el problema. a crear leyes, a reformar las leyes a sus propios intereses. Las han moldeado a sus propios intereses. Como bien mencionaba el doctor, los proyectos de código tributario, nosotros, el ministro Marlon Ochoa ha demostrado cómo el Partido Nacional, habiendo perdido las elecciones, aprobó 4 decretos, el 23 y el 17 de diciembre, en menos de 50 minutos. O sea, como históricamente han estado acostumbrados a no dialogar, simplemente a llevar los decretos, a que los diputados se los aprueben, este proceso de socialización, este proceso de diálogo que inició en septiembre, la ley es pública desde el 8 de marzo, se ha discutido no solo con la empresa privada, porque no es el único sector de la sociedad, no es el único interlocutor, se ha socializado con las centrales de los trabajadores, Pero es el que más paga con los impuestos, ¿no? estudiantes, El que se ha más genera socializado impuestos. con los No es cierto. pobladores, pero No es cierto. el gran... 65% de los impuestos indirectos. que El, lo paga la gente. el principal problema y la reacción sobredimensionada, esa visión apocalíptica, es porque esta vez el proyecto de ley de justicia tributaria a quien está defendiendo es al pueblo. Cristian, pero A no, quienes menos Cristian, impuestos, no derogan a quienes los más impuestos paquetazos pagan. fiscales, Cristian. No está defendiendo esta vez los no privilegios, derogan los paquetazos que es lo fiscales que de 2013, dice Cristian. Cafati. Entonces, no, O sea, no lo que incluye la ley de el justicia COEP está tributaria, no incluye. proponiendo, lo que el No COEP lo está incluye, proponiendo en Eduardo. sus comentarios es que se mantengan incólumes la lesividad, los privilegios, los abusos, porque los actuales regímenes fiscales tienen incorporada en la misma ley abusos, empresas que tienen exoneraciones por más de 70 años, empresas que pagan apenas 100,000 lempiras de salarios y reciben 2 millones de lempiras en exoneraciones. Esos son abusos incorporados. Se les ha dado cheques en blanco a las empresas para que reciban cualquier cantidad de exoneraciones para que no paguen un solo impuesto y nunca se verificó que esa contraprestación social se diera. Además, ¿Y quién era la responsabilidad de verificar, Cristian? están, ¿Y quién es la están responsabilidad defendiendo los de- escudos la fiscales responsabilidad de que verificar permiten que es los del grandes Estado, no es de la capitales empresa privada? evadan Eso es impuestos importante en paraísos aclararlo fiscales. también, Cristian. Nosotros Cristian, hemos encontrado, bueno, y son Cristian, investigaciones por favor. públicas, son investigaciones conocidas en todo el mundo. Los Panama Papers señalan que en Honduras hay más de 130 empresarios hondureños que tienen empresas de maletín, que incluso van a poder migrar a las sedes. Empresas de maletín sin sustancia económica, que se mudan a paraísos fiscales
porque el principio de renta les permite no pagar impuestos por riqueza del exterior. Esos fueron los comentarios que hizo el COEP, que Honduras no comparte información con el resto del mundo. Se dijo que la ratificación de la MAC, de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en materia fiscal, era un copy-paste de las convenciones que se han firmado a lo largo de todo el mundo. Es un tratado internacional, es un texto estándar. Es necesario que Honduras comparte información. Actualmente compartimos información con 5 países apenas. El pasado 14 de febrero, Costa Rica fue declarado paraíso fiscal por tener principio de renta territorial y por no compartir información. Fue declarado paraíso fiscal. Nosotros lo que queremos es que Honduras no sea paraíso fiscal, ni sea guarida de grupos privilegiados, ni sostenga los abusos. Acercar la cámara. Sí. Ahora, pero Raúl, mire, la polarización y la desinformación parece que está presente por parte del Repita gobierno. las dos. Polarización y desinformación. Está mintiendo los del gobierno. Mire, yo no quiero calificar, usted lo está calificando. Yo estoy diciendo, como la gente entiende, lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que el gobierno está mintiendo. Está polarizando las cosas de una manera extremista Y que no es necesaria, y desinformando. Es mentira. Mire, es el caso, Cristian está tocando un tema acá que a mí no me preocupa, el tema de las sedes. Yo simplemente le digo que está desinformado, debería estudiar un poco más el tema. Es más, como lo he dicho públicamente, lo puedo volver a decir de nuevo, la presidenta va para China Popular. Pues qué bueno que va para China Popular. Y yo le invito que en su agenda, y ojalá que usted la pueda acompañar, puedan ir a ver las sedes. ¿Y qué significó las sedes Yo le para el preguntaba a José desarrollo? Luis si necesitamos visa, si Mire, necesitamos un trámite mire, migratorio para estar próspero. Las cosas burlescas son reflejo de la falta de seriedad del tema. Mire, usted puede ir cuando usted quiera. Es un territorio usted puede ir cuando quiera. para que empresarios, la desinformación solo por tener dinero, es básica. puedan comprar un pedazo usted de territorio. Mire, Todo el mundo en Honduras sabe que eso fue traición a la disculpe, patria. usted me quitó la palabra, demuéstreme una propiedad que hemos quitado nosotros, demuéstreme, pero en efectivo, demuéstreme un papel. Entonces, todas las sedes, mire, todas las sedes demuéstreme. en Honduras son ilegales, son inconstitucionales. Bueno, mire, no vamos a tocar Y el tema. pueblo hondureño sabe Siga que eso es desinformando, inconstitucional, siga que eso es desinformando, ilegal. que ese es el Renunciar tema. a nuestro Yo no voy a territorio, politizar, renunciar a nuestra patria. yo no voy a politizar el tema porque no venimos a Es un eso tema en este político, momento, ¿verdad? es un tema político. No venimos en el momento. Es un tema político. Ni pretendo descalificarlo porque no es mi estilo. Sí le quiero decir que no contribuye a que el país se polarice más, porque no están haciendo lo mejor para el país. Un gobierno serio busca la unidad de sus connacionales. Polarizarlo no es lo que queremos. Ustedes quieren llevar una crisis. Yo espero que otra parte de Honduras no permita eso, porque realmente no es lo que se merecen. No solo nosotros, Alejandro, Raúl, sino los de abajo, que son los que más sufren en esta temática, ¿verdad? Doctor. Bueno, yo realmente... ¿Qué quería enseñar, doctor? Sí, quisiera presentar esta gráfica porque no sé si la podría acercarse. En esta gráfica están establecidos, yo quiero volver a los argumentos principales que hemos estado discutiendo, Raúl. Mire, de los regímenes especiales que hay en nuestro país actualmente, el SOLI se le vence su periodo en el 2047 de incentivos tributarios, el RIT en el 2034, el CIP en el 2042, el Solitur... Ahí me enfoca aquí para que enfoquemos. 2036, sí, lástima que no traje No, la... No, pero lo va a acercar, ahí está. Acércalo un poco más. Ahí está la extensión de los regímenes en el tiempo que actualmente existen. ¿Qué significa esto, Raúl? Que aun cuando entre en vigencia la ley, los derechos adquiridos de estos regímenes se mantienen hasta esos periodos. Entonces, ¿por qué tendría que haber, si se aprueba la ley de justicia tributaria, despidos en el país? ¿Por qué tendría que haber fuga de empresas si tienen periodos bastante generosos y amplios? Casi en todos los países, y aquí me quiero referir a un tema que se señaló esta mañana, que con la aprobación de la ley Honduras estaba perdiendo competitividad con respecto a Centroamérica. Yo les diría que analicen el último documento publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en donde hace
una comparación entre los incentivos tributarios en Centroamérica y la conclusión es que Honduras tiene uno de los más generosos. Y pese a ello, el 60% de la inversión extranjera va a Costa Rica y a Panamá. ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones para la inversión, tanto extranjera como nacional, para que en un país se dé? Requiere seguridad jurídica, requiere infraestructura, principalmente fuentes de energía barata y abundantes, requiere mano de obra calificada y requiere gobernabilidad. En todos estos elementos el nuevo gobierno está trabajando fuertemente. Obviamente en 15 meses no va a poder cambiar, aunque ahora sí ya tuvimos un cambio muy importante en la Corte Suprema de Justicia, que todos sabíamos era de injusticia en el pasado. Se están haciendo nuevos programas educativos y de formación profesional, pero aquí se ha, por décadas, yo creo que por toda la historia, se ha pensado que para atraer inversión, y así lo dicen públicamente, lo único que debe de darse es exoneración de impuestos. No podemos seguir ese modelo realmente. Tenemos que racionalizar esos impuestos. Y a partir de la aprobación de la ley, lo que sí va a existir, que no ha existido por mucho tiempo en nuestro país, es una auditoría de que se esté cumpliendo con los objetivos por los cuales se otorga la exoneración. Los derechos adquiridos no se tocan, se van a mantener las empresas, pero sí ahora se va eso que se señala que no se ha hecho, evitar en los abusos, al aprobarse la ley y tener dos regímenes específicos, entonces realmente va a contribuir a un mejor control, a una evaluación, pero no se puede estar permitiendo que estos incentivos tributarios se conviertan en privilegios para grupos. En todos los países existen incentivos tributarios, pero tienen limitación de tiempo, tienen realmente periodos específicos para que realmente demuestren. Cristian ha señalado los ejemplos que se han dado en Honduras. Entonces, eso es lo que permite la ley. Alejandro decía que es todo un paquete y que por lo tanto tienen que tomarlo en cuenta. Y no deja de tener razón, que son parte de lo que se va a enviar al Congreso. Pero miremos qué es lo que va a pasar en el Congreso en función de esto. Separemos la ley de justicia tributaria, las reformas constitucionales, la adhesión a este tratado internacional, que en el fondo lo único que busca es transparencia, es tomar varios de los elementos que están en la ley, lo que buscan es sujetarse a estándares internacionales. Y yo sí ratifico lo que señalé inicialmente, Raúl. En el Congreso Nacional se van a escuchar a todos los sectores. E inclusive el COEP es bienvenido a presentar sus puntos de vista ahora sobre el anteproyecto que envíe al Congreso, en donde se va a poder ver, como señalamos, que sí se han incorporado observaciones de la empresa privada, pero que tengan también en cuenta de que se van a tomar en cuenta los puntos de vista de otros sectores, del sector trabajador, de las ONG que estudian el tema fiscal, como es el caso de FOS, de ICEF y el Colegio de Economistas, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad. Pero socializar no significa aquí traigo mis demandas y si no me las incorporan no socializaron nada. Eso debe de estar bastante claro. Yo creo que la polarización... Usted fue a socializar, pero cree que le querían cambiar todo. ¿Por qué se sonríe? No. ¿Por qué estaba sonriendo? No, porque no fue ese el caso. No. Lo que yo hice fue recibir y discutir las principales demandas. Y voy a señalarle algo, Raúl. Por ejemplo, renta territorial. Yo le voy a decir cuáles son los temas contenciosos
en esta renta territorial contra renta mundial. Honduras, hasta el que aprobó el Código Tributario, lo que yo señalé antes, que Val Díaz fue al COEP, en el proyecto original del Código Tributario que presentó la Secretaría de Finanzas en enero del 2015, no decía nada del cambio de renta mundial. Fue en el COEP donde lo cambiaron a renta territorial, una concesión bastante fuerte. Ahora se está rectificando esa situación, no tanto, y no se presta para una doble tributación, pero sí se presta para un mejor control de elevación fiscal. El otro aspecto contencioso, los precios de transferencia. Los precios de transparencia están siendo utilizados a nivel internacional realmente para controlar la evasión fiscal. Si hay una preocupación de cuánto debe presentarse la declaración, ahí también se hizo un señalamiento de que se puede hacer a partir del 2024, tomando en cuenta la declaración del 2023. Hay varios elementos que han sido señalados. El caso del beneficiario final. Y quiero volver sobre un tema que mencionó José Luis. José Luis, no es el levantamiento del secreto bancario, no es tal y como usted lo señaló. En todos los países del mundo, la autoridad tributaria tiene acceso a la fuente de información. Y lo que se ha señalado, que es uno de los elementos, es que se va a crear un protocolo específico que garantice la confidencialidad de esa información. Porque aquí se está queriendo señalar como que yo, Hugo Noé Pino, como ciudadano, me voy a presentar a un banco y voy a decir, mire, ¿cuánto tiene el señor tal en su cuenta de cheques? José Luis Moncada, va a ir José Luis Moncada. No, porque ahí sí realmente me va a decir, este es un cliente, me va a decir, este es un cliente Hugo, VIP, pero mire, José Luis. Yo creo que al público hay que explicarle las cosas, el procedimiento se tiene que establecer, claro, pero tiene que haber algún indicio de alguna condición que obligue o que permita a la autoridad pertinente a que pida el proceso de poder investigar esos saldos de esas cuentas. Pero ningún banco tiene por qué darla abiertamente a ninguna institución pública si no hay un razonamiento claro que lo dé. Sí, porque si no, entonces estamos violentando un derecho individual. pero Recuerde que cuando usted va al banco y le dice Banco del Pacífico, yo quiero abrir una cuenta, depositar acá, este certificado, mis tarjetas de crédito, mis cheques, mis remesas que me mandan allá, todo, ok, perfecto. Ese banco tiene que guardar la secretividad de sus saldos, ¿verdad? Claro. En caso que usted tenga un comportamiento o una situación que una institución del Estado requiera, usted tiene un proceso. Y ese proceso se tiene que establecer y ya está establecido en cierta medida. Que usted lo tiene que reglamentar, que usted tiene que decir, pero usted no puede decir abiertamente que vamos a conocer todas las cuentas de todos los hondureños, porque el fulano evadió de pagar impuestos y esos impuestos que no pagó los tiene en X cuenta. Entonces, ese mecanismo, a mí me parece, totalmente de acuerdo, que tiene que tener un proceso correspondiente, porque si no los derechos individuales de las personas se están violentando. Entonces, el Estado como Estado tiene las instituciones para poder hacer esto, pero mediante procesos y con ahí algún elemento para hacerlo. Pero yo, porque políticamente quiero hacerle un malestar o un mal a alguien, voy a abrir una cuenta, por favor, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí, yo lo que quería permítame, dice el viceministro de Finanzas, buenos días, don Roberto Ramírez, viceministro de Finanzas. Saludos a los colegas economistas. Me extraña que los PROCOEP no señalan que en las exoneraciones existentes no solo se cometieron abusos, sino que crearon privilegios, dice el viceministro de Finanzas, y además, y mucho más importante para la economía de un país, que incentivaron y aumentaron la competencia desleal sobre el empresario y productor hondureño,
siendo congruente, haciendo un balance entre el sacrificio fiscal de la nación y los altos beneficios que estas pocas empresas han tenido. El resultado que se llega es que no hay ninguna razón para seguir por ese camino que ellos defienden. Saludos, dice el viceministro de Finanzas, don Roberto Ramírez. Yo lo que quería mencionar solo sobre el secreto bancario es que el 86% de los países en América Latina tienen acceso a la información bancaria. Pero a través de un con proceso. Los niveles a través de un proceso. bancarización Aclare, por favor. de las actividades a través de un económicas proceso, ¿verdad? actualmente. Legal. O sea, la gran cantidad de la actividad económica que realizan las empresas, que realizan las personas, se hacen a través de los bancos, a través del sistema financiero. El sistema tributario, las administraciones tributarias tienen unos sistemas informáticos que se llaman modelos de gestión de riesgos. Los modelos de gestión de riesgos son comunes en todo el mundo, todas las administraciones tributarias lo tienen. El IRS, por ejemplo, en Estados Unidos tiene acceso total a las bases de datos de los bancos. En México, en Argentina, en Uruguay, eso es normal, eso es común. Hay protocolos, claro. Por ejemplo, nosotros para poder firmar la MAC, que es la Convención de Asistencia Mutua en Materia Tributaria, vamos a tener que compartir información de nuestro sistema financiero en los casos de investigación, como bien decía don José Luis. Pero nosotros, para poder realizar, para poder detectar operaciones anómalas, tenemos que poder analizar información del sistema financiero. La ley incluye que se haga un protocolo de acceso a información, pero si Honduras se continúa oponiendo a dar información del sistema financiero, a dar información a otros países que la requieren, nosotros vamos a ser declarados como país no cooperante. ¿Qué es lo que le pasó a Costa Rica? Costa Rica fue declarado país no cooperante por la Unión Europea porque no comparte información del sistema financiero. Nosotros tenemos que hacerlo, es una tendencia mundial, es algo que incluso está promoviendo la misma OCDE. Y quisiera aclarar también, para tranquilidad de quienes nos ven, para tranquilidad también de los bancos, es que evidentemente tiene que haber un proceso de certificación de seguridad de la información. Para que nosotros podamos acceder a la MAC, para que nosotros podamos acceder a este convenio multilateral, SAR tiene que ser certificado en protocolos de uso de información, de seguridad de la información. Incluso en la ley se está incorporando un artículo que sancione penal y administrativamente a los funcionarios o a cualquier persona que haga un uso inadecuado de esa información. Solo una pregunta que le hacen aquí, dice, pregúntenle al subdirector de la SAR sobre el tema de la exoneración para la agroindustria. Si le ponen impuestos a la maquinaria en general de producción, no solo tractores, pero la transformación del producto del campo para la venta al consumidor final, los alimentos van a subir el precio y el costo de la vida va a subir considerablemente. ¿Han tomado en cuenta eso? Va a estar completamente exenta la maquinaria agrícola y los insumos agrícolas. Raúl, yo quiero agregar algo en esta discusión, algunos elementos importantes. Primero, ¿por qué en la ley de beneficiario final, Cristian, incluye una lista, una nómina de personas de alto patrimonio? ¿En qué le va a beneficiar al Servicio de Administración de Renta tener enlistado una persona que tenga X cantidad de ingresos, que no mencionan tampoco en la ley de justicia tributaria cuánto va a ser ese ingreso mínimo para poder incluirlo? Eso incluso una división de clases que ustedes han estado ahí en contra de la división de clases como partido político y que incluso la Constitución de la República lo prohíbe. Al menos nosotros estuvimos investigando en nuestra investigación, ¿no? Si tienen datos diferentes, por favor, le invito a que lo compartan. No encontramos que ningún país del mundo tuviera una lista o una nómina de personas con altos patrimonios. Luego, cuando ustedes quieren, también mencionan, bueno, vamos a acceder al sistema financiero. ¿Cómo van a identificar la renta que es gravable mía de mis cuentas bancarias? Actualmente la renta es indivisible, ¿no? Entonces, creo yo que el Servicio de Administración de Rentas tampoco tiene la capacidad de identificar de dónde provienen los ingresos que yo tengo en el sistema financiero, que eso tampoco lo define la Ley de Justicia Tributaria en la Ley de Beneficiario Final. Y finalmente, en el tema de la carta de la OCDE, yo le invito aquí públicamente, subdirector, hagamos pública la carta. ¿Por qué? Porque en la segunda página, párrafo tercero y párrafo cuarto, cuando hablen la particularidad de las zonas libres y las sedes, dice, y se lo leo textualmente: en particular, en cuanto al régimen de zonas libres, esto preocupa por su característica de protección, es decir, el régimen está aislado de la economía nacional al no permitir beneficios fiscales para las transacciones en el mercado interno. Las zonas francas tampoco lo permiten. Incluiría entonces la zona franca, que es propuesta de régimen fiscal, entraría dentro de esta misma recomendación de la OCDE. Entonces, tratar de decir que es por una recomendación de la OCDE que quiere evitarse caer en paraíso fiscal, es una verdad a medias también. Y creo que eso es un poco el discurso que nos molesta. Y yo entiendo a José Luis Moncada,
Yo entiendo a don Hugo Noé cuando dice que hay que parar la polarización, pero hay que hablar entonces con la verdad de la ley y hay que hablarle tal cual es a la ciudadanía de cuáles son las consecuencias, cuáles son los impactos y qué contiene verdaderamente. El gobierno nunca mencionó en los 2 meses de socialización pública que la ley de justicia tributaria eran 4 decretos. Nunca lo mencionó, lo manejaron como un único paquete. Hasta ahora en esta discusión, al menos que yo escucho, que ya se empieza a dividir, no, es que hay que ver que una es una reforma constitucional, luego está la ratificación del MAS. Pero en las presentaciones que yo he visto del Servicio de Administración de Rentas, en las universidades, en Casa Presidencial, nunca se mencionó que la ley de justicia tributaria eran 4 decretos diferentes. Ni tampoco se mencionó cuáles eran las repercusiones en cada uno de las leyes. Entonces son ese tipo Alejandro, de discusiones. Pero la ley ha sido pública el 8 Alejandro, pero de marzo. el COEP hizo observaciones sobre... A las 4. A las 4 propuestas de decreto. Entonces, lo que yo Pero digo ustedes es... sí las conocían. Obviamente, pero no se le dijo a la ciudadanía, Ajá. no se le compartió a la ciudadanía públicamente nunca, no sé si por omisión o porque realmente se les pasó, ¿no? Porque errores existen, y yo entiendo eso, que son 4 decretos diferentes. Únicamente se han dicho que la ley de justicia tributaria es para derogar regímenes y parar los abusos, pero no hablan de la ley de beneficiario final, no hablan del secreto bancario, no hablan de la reforma constitucional. Y yo le pregunto también, diputado y subdirector del SAR, ¿es necesario incluir en la reforma constitucional la presunción de legalidad de los actos administrativos de cancelación de beneficios fiscales? ¿Por qué es necesario incluir ese párrafo en la reforma constitucional? ¿Ustedes creen que no tienen los argumentos suficientes para poder cancelar a través de una verificación los beneficios fiscales? Creemos que eso es un abuso también de autoridad de parte de los funcionarios públicos. Y aparte, la reforma queda abierta a que la pueda utilizar cualquier funcionario público de la administración central, no únicamente la administración tributaria. Entonces son elementos que creemos que se deben considerar y que están en nuestro documento de observación y comentarios que entregamos presencialmente a Cristian Duarte en el COEP que nos solicitó la Presidenta de la República. ¿Y por qué incluimos propuestas de ley? Porque la Presidenta nos dijo, incluyan propuestas a la ley de justicia tributaria. Y eso fue lo que nosotros hicimos. No fue porque a nosotros se nos antojaba incluirlas, pues eso también hay que decirlo. Aquí hemos tenido un diálogo con las autoridades, sin embargo, no ha progresado. Esos proyectos del impuesto sobre la renta, impuesto sobre venta, están desde hace años en el COEP, no vienen ahora. Yo quisiera invitar a Alejandro a que no se enoje, porque nosotros, o que no se enojen en el COEP, porque él dijo que lo que nos enoja. ¿Los sentí enojados? Dijo, lo que nos enoja. Aquí estamos tranquilos, estamos amenamente hablando. A lo que lo invito es a que se indigne con la corrupción que aquí ha habido durante estos últimos 12 años, que incluso se incorporó en la ley. Y bueno, él menciona, si pueden acercar la cámara, que en América Latina o que no han encontrado casos en donde se hagan nóminas de altos patrimonios, es esta, ¿no? Aquí le pongo un ejemplo. En Chile se hace una nómina de contribuyentes clasificados de alto patrimonio. Chile, que es un estándar internacional, ¿no? Contribuyentes calificados. En Chile se identificaron 60.000 clasificados como alto patrimonio. Por favor. Y aquí quisiera hacer una aclaración importante. Estos contribuyentes, ¿cuál es la diferencia, en Chile, Cristian, cuál es se la establece diferencia, que estos contribuyentes Cristian, pagan ¿cuál es la alrededor diferencia de un entre 5%. La tasa redacción efectiva de la ley de justicia del tributaria pago de estos y lo que dice contribuyentes la ley de clasificados Chile? como altos es el 5%, esa es la tasa efectiva. Obligado calificado. Cuando estos Usted dice contribuyentes personas con comienzan a alto pagar patrimonio. impuestos Cristian, por bajo del diferente, 5%, es diferente se la activan redacción alertas que y es permiten diferente el identificar propósito y la cuáles son las función del operaciones con las objetivo cuales también. están La evadiendo polarización impuestos. que hay. Así Aquí, no vamos a llegar a ninguna parte. aquí en Honduras, No vamos a quisiera llegar a cerrar ninguna diciendo parte que en aquí esta en Honduras, polarización. ¿me los explico? altos patrimonios No llegamos. pagan una tasa No avanzamos y estamos menor contribuyendo al para que los de abajo 0.03% sean peores, ¿verdad? de cada 100 Y aquí lempiras. En el tenemos- Congreso vamos a llegar Aquí a... tenemos De el cada 100 micrófono, lempiras que se tenemos la recaudan. lengua, abajo tienen las De cada 100 pistolas, lempiras que se los recaudan, machetes. los altos contribuyentes aquí solo pagan 0.03 lempiras. En Chile al menos la tasa efectiva es del 5% y para eso sirve, Alejandro. La nómina de altos contribuyentes, de altos patrimonios, sirve para identificar operaciones anómalas, comportamientos anómalos y poder hacer rectificaciones. Es un estándar que ya se está implementando en toda América Latina. Conclusiones porque nos vamos. Mi conclusión es que este proyecto va a ayudar a que Honduras tenga por fin justicia tributaria. Un sistema tributario, como dice la Constitución dice que el sistema tributario debe aplicarse a cada quien según su capacidad económica. Es decir, que a los más pobres se les debe tratar de forma distinta que a los más ricos. Debe ser proporcional, progresivo y equitativo conforme a la capacidad económica.
Eso es lo que busca la ley de justicia tributaria. Ampliemos la base tributaria, sí, pero que empiecen a pagar los más ricos, que por estos 12 años se han beneficiado con más privilegios, con más abusos y los han naturalizado en las leyes. Gracias, Cristian Duarte, el subdirector del ASAR. Voy a cerrar ahora, don Alejandro Cafati, de la empresa privada. No, muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un honor poder discutir estos temas presencial y en vivo, diálogo con 2 autoridades y 2 funcionarios públicos. Creo que la responsabilidad en este momento está en el Congreso Nacional para poder crear esos consensos y hacer de la ley de justicia tributaria una ley que verdaderamente vaya dirigida a la prosperidad y el desarrollo del país, donde se puedan crear los consensos y generar las certidumbres necesarias tanto para la inversión nacional como extranjera. Muchas gracias, Alejandro. Don José Luis. Yo reitero las palabras de inicio, Raúl. Estamos polarizando mucho el país, estamos desinformando y eso no nos lleva a lo mejor. Yo apelo a la madurez de la presidenta y su equipo de gobierno, a la empresa privada, a los diferentes partidos políticos de oposición y a todos los sectores a bajar esa polarización. Honduras no merece esto. Honduras merece tener un mejor diálogo abierto. Los consensos son necesarios y no malinformemos al pueblo, porque eso nos va a llevar a una situación peor de la que tenemos en este momento. Gracias, don José Luis Moncada, presidente de la Comisión de Banca y miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, economista. Doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional. Como señalar, Raúl, que en el Congreso Nacional se va a nombrar una comisión multipartidaria, que se van a establecer audiencias para escuchar los puntos de vista de diferentes sectores y que se tomarán las decisiones que más convengan al pueblo hondureño en general. Creo que este programa nos ha señalado que muchas de las diferencias que se dan tienen una naturaleza técnica que en determinado momento debe adaptarse, platicarse, dialogarse y llegar a acuerdos, y principalmente en lo que trata a tomar decisiones que sigan los estándares internacionales de transparencia. Gracias al doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional de la República, expresidente del Banco Central de Honduras, exministro de Finanzas y también fue embajador de Honduras en Washington. La ley de justicia tributaria, así la manejan los empresarios, ahí piensan los empresarios y así piensan los funcionarios del gobierno. Así está el país. Buenos días. Siga con Canal 11.